Sumamente preocupante lo que está sucediendo en Brasil con la nueva variante, esta segunda ola que preocupa mucho más por la mortalidad inclusive. Así es, y la frase muy fuerte es del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. Las medidas que vienen adoptando tienen un objetivo: evitar en 2021 el genocidio que Río de Janeiro tuvo en 2020, porque se trata de una de las ciudades más golpeadas, uno de los estados más golpeados, en un país donde sigue siendo altísimo el número de muertos, y Jair Bolsonaro, el presidente, dijo hoy que no le pidan restricciones totales porque no las va a aplicar más allá del panorama que se está viviendo. Y dijo, basta de lloriqueos. Lo dijo hoy después de conocerse frases como estas y números tan concretos como la cantidad de muertos. Así es. Darío Piñotti es colega nuestro desde Brasil, está en contacto con nosotros para hablar de este tema. Darío, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se entiende frases como la del alcalde de Río de Janeiro y después disposiciones como la que tuvo el presidente justamente en el día de hoy? Basta de lloriqueos, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar encerrados y demás? Es lo que surge de un país que está fracturado entre la política o la falta de iniciativas del gobierno federal. Bolsonaro se ha declarado enemigo de tres aspectos centrales de la pandemia: la vacuna, el aislamiento y hasta el barbijo. Bolsonaro rechaza usar tapabocas y esto choca con lo que es la urgencia de la mayoría de los alcaldes, de los intendentes y de los gobernadores, que están viendo cómo las provincias y las ciudades están colapsando. No solo en Río de Janeiro, también en Porto Alegre, una capital muy próxima a Argentina, también en Florianópolis, otra capital muy visitada por argentinos, donde ya prácticamente no quedan más espacios en los hospitales, y hoy a la noche hubo una carta de 15 o 16 gobernadores suplicándole al presidente que compre vacunas y que tome autos en una pandemia, insisto, que está en su fase más crítica. Un importante investigador brasileño que concedió una entrevista al diario británico The Guardian hizo una previsión ciertamente aterradora. Actualmente Brasil tiene 1.000 muertos por día en promedio. Dijo este investigador, que ya fue muy certero en otras predicciones, que en mayo o junio Brasil tiende a caer en los 3.000 muertos diarios. Bueno, y se está aproximando esa cifra con lo conocido en las últimas horas. ¿Qué más se sabe respecto de esta temida variante del Amazonas, del coronavirus, la llegada de vacunas que parecen que no logran frenarlo, aparentemente, porque estamos ante un escenario nuevo y que se van conociendo detalles todos los días? Justamente en eso se basaba este doctor de la Universidad de San Pablo, Miguel Nicolelis, para hacer esa estimación. Es decir, no es apenas una predicción caprichosa. El que haya surgido una bacteria tan agresiva, una variante tan agresiva conocida como P1, variante amazónica, en Manaus en enero, y que al día de hoy, primera semana de marzo, está prácticamente diseminada en todo el país, hace que esa predicción tenga verosimilitud. Y está diseminada, lo dice este especialista, porque el gobierno no ha tomado además ninguna medida para impedir el desplazamiento de las personas de un estado al otro. Coincidencias semánticas. En esas declaraciones al diario británico The Guardian, este científico también habló de genocidio. Darío, ¿cuál es la imagen que tiene Bolsonaro hoy en Brasil? Su popularidad está cayendo, pero sigue siendo un presidente con respaldo importante, del orden del 28 al 30%. Básicamente, aquellos que confían en el presidente y que, aceptame esta expresión, tienen fe en el mandatario, son los numerosos creyentes evangélicos. Allí está el fuerte del bolsonarismo, tanto que el mandatario suele hacer guiños, suele hacer discursos en clave religiosa. Hoy mismo, cuando dijo que aquellos que quieren aislarse y permanecer en sus domicilios son cobardes, no usó la palabra cobardes, dijo que son llorones o son ñe, una expresión cacofónica usada aquí en Brasilia, y les recomendó seguir la Biblia en un versículo bíblico que, según Bolsonaro, recomendaría no permanecer en casa. Claro, entre paréntesis, los conocimientos teológicos del presidente no son los mejores. Bueno, nos quedamos muy preocupados por lo que está pasando con el pueblo brasileño y por la vecindad con esta variante tan peligrosa y los vuelos que sigue habiendo entre Argentina y Brasil, lo cual es un peligro para la Argentina también.
En efecto, esto ha hecho que varios países hayan bloqueado el ingreso de aviones brasileños, ya son 17, y la semana pasada la prensa brasileña publicó un estudio aún no concluido de la Organización Mundial de la Salud en la que precisamente se hace alusión a esto, al riesgo epidemiológico que significa que en Brasil estalle la pandemia, es decir, esto ya no es un problema estrictamente nacional, no es un problema estrictamente brasileño, como la Amazonia, es decir, los problemas ambientales de la Amazonia son algo que atañen a la humanidad. La catástrofe sanitaria de la pandemia tampoco es algo que se termina en la frontera brasileña. Clarísimo, Darío. Muchísimas gracias, Darío. Ha sido Muchas muy gracias. completo el informe. Un gusto, hasta la próxima.